soy de Chipoleti, nacido y criado en Chipoleti. Por circunstancias económicas tuve que emigrar con mi familia en el 99 a Buenos Aires. No estaba planeado eso. Como no estaba planeado mi participación y mi involucramiento en el activismo o en la militancia de la diversidad sexual. Además de ser militante en el campo de los derechos sexuales, soy homosexual. Y esto lo reivindico porque ser homosexual en una provincia es distinto y al mismo tiempo es complicado. Y el empoderamiento que provino de los movimientos feministas y el empoderamiento que provino también de los grupos de intercambio a uno lo hacen crecer y fortalecer su identidad, construir una ideología de género que hoy por hoy está siendo siempre vapuleada por los grupos más conservadores y reaccionarios. Pero bueno, hay que reivindicar la lucha feminista, hay que reivindicar las luchas de los movimientos de diversidad sexual. Y el segundo motivo por el cual estoy emocionado, porque yo vine con Loana Berkins, una activista travesti, militante por los derechos sexuales y los derechos humanos, específicamente del colectivo travesti trans, reconocida a nivel internacional y reconocida a nivel local. Vine en abril del 2012, a 2 semanas antes de que el Senado tratara el proyecto de unificado de la Ley de Identidad de Género, en unas jornadas en la cual nos movimos por Neuquén y por Roca, o Fisquemenuco. Y eso me emociona porque hoy vuelo varios años que no venía a Río Negro, y no está ella falleció el año pasado, y es una pérdida muy grande, digamos. Así que bueno, eso en primer lugar para liberar un poco. Y como decía el doctor Lozano, yo tampoco vengo a enseñar, vengo a contar una experiencia que me involucró en lo personal, pero también fue una experiencia que se construyó colectivamente, ¿no? Y cómo es esta experiencia de haber logrado, gestado, como bien decía Loana, haber gestado una ley nacional de reconocimiento del derecho a la identidad de género, que es vanguardia a nivel internacional, es una ley revolucionaria. Y es revolucionaria, y voy a empezar desde el final, digamos, para empezar a trabajar en una suerte de genealogía, ¿no? Pero es revolucionaria básicamente porque lo que plantea es un poco como dice acá. Igual antes quería agradecer también a la oficina de género del Tribunal de Río Negro, y esta conexión política me parece que es un hecho de relevancia y de conexión que nos parece que debería continuarse y profundizarse en otros temas y en otras direcciones. Y eso, mi agradecimiento, me había olvidado la formalidad. Pero como dice acá el cartel, cuando se trata de género, se trata de todos. Y lo primero que uno plantea cuando habla de la ley de identidad de género es que todos y todas tenemos una identidad de género, ¿no? Porque se suele pensar casi como una cuestión de marginalización que las identidades de género solo la tienen las personas travestis trans, ¿no? Y el resto, aquellos cuerpos que somos privilegiados porque no tenemos ninguna confrontación política con el sexo asignado al nacer, o aquel que fue inscripto cuando nacimos, y que en algún punto hemos pasado con éxito los protocolos de asignación de sexo que se siguen aplicando en Occidente desde la década de los 40, a los cuales me voy a referir anterior, que no es más que un esquema normativo y de normalización de nuestras corporalidades. Con lo cual, si bien esta ley de identidad de género es una ley que contribuye al fortalecimiento de los derechos humanos, específicamente del colectivo travesti trans, es una ley que nos involucra y nos interpela y nos debe interpelar a todos. Básicamente porque implica una nueva dimensión de lo que se entiende por nuestra identidad de género. Ya nuestro género no está atado al sexo biológico.
la concepción de varón o mujer dentro de ese dimorfismo o de esa diferencia sexual ya no está anclada en un factor biológico ni en un factor anatómico. Es decir, no está atada a ningún esencialismo fundante, sino que está construido a partir, digamos, en este caso con la ley de identidad de género, a partir de la autonomía decisional de cada una de las personas. Y yo me acuerdo con Loana, nos hicimos varias preguntas, y ella me hizo una pregunta, o alguien, y una vez en un espacio que habíamos conformado, llamado el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que ahora me voy a referir, pero hicimos la pregunta de ¿para qué una ley de identidad de género? Y una ley de identidad de género en este sentido. Primero, para terminar con el flagelo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del colectivo de personas travesti trans, pero también para terminar con el flagelo de las violaciones sistemáticas hacia aquellas personas que encarnan una identidad de género que no se consustancia o no se correlaciona con el mandato normativo de género. Y esto no es un detalle menor, digamos. Cuando hablamos de género, no estamos hablando solamente de la construcción cultural de nuestro sexo. El género es más que eso. Es un ideal regulatorio, es un patrón normativo. Y ese patrón normativo, yo intento no querer hacer demasiado, digamos, esos vicios de académico, pero construir un patrón normativo en función de una variable supone que hay cuerpos que importan más que otros. Es decir, los cuerpos que importan más que otros, es decir, aquellos cuerpos que tienen mayores acceso a derechos, accesos a recursos económicos, simbólicos, son aquellos cuerpos, ¿sí?, o aquellas identidades que se corresponden con ese ideal normativo o con ese ideal que se espera de. Mientras que hay otros cuerpos que al no estar asociados a ese ideal normativo están excluidos, ¿sí?, como ocurrió con el movimiento travesti transexual en Argentina durante mucho tiempo, y que aún hoy, lamentablemente, a pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales, sigue siendo un grupo altamente estigmatizado y excluido, marginalizado o al mismo tiempo, sino rehabilitado, ¿no? Rehabilitado en una connotación de cierta patología. Entonces, la primera interpelación que a mí me interesa trabajar es esta idea de que todos tenemos una identidad de género y que todos tenemos que asumir nuestros privilegios de no estar confrontando con este ideal normativo de género. Y en algún punto asumir la responsabilidad que eso significa para el colectivo de aquellas personas que expresan una identidad de género que el Estado no le reconoce o no le reconocía hasta el año 2012. La Ley de Identidad de Género es la ley que se sancionó en mayo del 2012, el 9 de mayo de 2012 específicamente, y cuando decía que es una ley revolucionaria es porque cambió el paradigma de entendimiento de parte del Estado sobre nuestras corporalidades de género. Y esto supone que la Ley de Identidad de Género hoy por hoy establece una noción de identidad de género desde una perspectiva no esencializadora, ¿sí? Es decir, no hay una esencia en el cual se nos ubique como varones y mujeres a partir de nuestra genitalidad. Y es una ley que permite la construcción de ese género a partir de la voluntad de la persona. Y el Estado tiene la obligación de ese reconocimiento. Ahora bien, desde esta perspectiva desencializante, también adquiere, digamos, la ley de identidad de género una perspectiva que podríamos llamarlo, digamos, deconstructivista, ¿no? Porque lo que pone en jaque es la propia noción de varón-mujer. Aun cuando la ley nos establece que nos tengamos que inscribir como varones y mujeres, el determinismo biológico de nuestra genitalidad no es el que manda. Insisto, es la autonomía de la persona. Con lo cual ahí hay una desgenitalización que se produce a partir de la ley de identidad de género. Y esto a mí me interesa focalizar antes de explicar la ley, porque una vez alguien, cuando se sancionó la ley, un compañero me dijo, es una ley corta porque tiene 14 artículos, el último es de forma, pero en rigor tiene 13. De esos 13, los más importantes, a mi perspectiva, es el primer artículo y el segundo. Y dijo, es una ley chiquita pero potente. Potente justamente porque lo que hace es este cambio paradigmático, ¿no?
y potente además porque incorpora algo que quizás no es muy común, que es las teorías feministas críticas. Es decir, aquello que uno lee y estudia desde el feminismo crítico, o como a mí me gusta pensarlo, desde una perspectiva transfeminista, ¿sí? Ahora, si quieren, eso podemos charlarlo más en profundidad, pero desde esa perspectiva supone hacerse cargo de esa teoría para llevar de esa teoría a una práctica concreta. Y en este caso se sancionó, digamos, en este caso era una ley concreta. Y en este sentido me interesaría, como en estos dibujos, en estas metáforas ilustradas, un poco me gustaría volver sobre la genealogía del género, porque me parece que ahí anida la tensión o el conflicto político que durante muchos años en Argentina se prohibió, en algún punto no legal claramente, pero sí simbólicamente, el reconocimiento de la identidad de género de las personas que expresaban un género distinto al sexo asignado al nacer o inscripto en los registros. Cuando hablamos de género, no podemos no pensar en la identidad de género, ¿sí? No es que uno podría plantear la cuestión de la identidad por un lado y el género por el otro, porque la identidad de género es algo, insisto, que todos tenemos, todas tenemos, y es algo a través de los cuales se nos vuelve persona, ¿sí? Nosotros somos personas en tanto y en cuanto nuestro género sea legible en términos políticos, económicos, jurídicos, ¿no? Y esta fue una batalla que no la libró solo el movimiento travesti trans, sino que la libró la lucha de las mujeres, ¿sí? Y la construcción de la noción de identidad de género proviene justamente de las bases de las luchas de las mujeres. Tal es así que uno podría pensar que la emancipación de las mujeres, o para la emancipación de las mujeres, las feministas entendieron que era necesario separar dos conceptos en un primer momento, en un primer estadio: el sexo por un lado y el género por el otro, ¿no? Durante mucho tiempo la noción de género se asoció con la cuestión de las mujeres, hasta que las lesbianas feministas, hasta que el grupo de mujeres negras y luego posteriormente los estudios, los movimientos de diversidad sexual, puntualmente los movimientos travestis trans, los estudios queer, hicieron críticas demoledoras a esa asociación, ¿no? Que era básicamente, y la crítica se sostenía sobre esta idea según la cual el género solo eran los atributos culturales que asumía el sexo, ¿no? Porque esa crítica lo que ponía o lo que invisibilizaba era cómo nos asumimos como cuerpos sexuados o cómo nos asumimos como diferencia sexual. Algo que hasta ese entonces, digamos, pasado ya la década de los 70 del siglo XX, digamos, no estaba puesto en cuestión. Es decir, no estaba puesto en cuestión cómo nos construimos como varones y mujeres, sino que se daba por hecho la asunción de que había un binarismo, ¿sí? Y no podemos tampoco omitir lo que significaron las luchas feministas a nivel global, ¿no? Y uno de los puntos que uno retoma es justamente cuando uno de los textos clásicos del feminismo es el texto de Simone de Beauvoir, ¿no? Una pensadora filosófica francesa que escribió el famoso texto El segundo sexo, ¿sí? Y en ese texto ella dijo que una no nace mujer, sino que una llega a serlo. Y sentó justamente la politización que suponía la subordinación de las mujeres. Si bien Simone de Beauvoir nunca escribió sobre la noción de género en su texto, sí ella le agregó el valor político a cómo funcionaba la subordinación de las mujeres por los varones. Y sostuvo que justamente no había un determinismo biológico, sino que el proceso de subordinación era un proceso meramente político o cultural. Eso sirvió a los movimientos de mujeres para dar esa batalla en la cual la separación entre sexo por un lado y género por el otro era necesaria a los efectos de
pensar las discusiones en las cuales históricamente se sostenía el sometimiento, se justificaba el sometimiento de las mujeres por sus condiciones biológicas, es decir, por ser el sexo débil, porque era el sexo que engendraba, ¿sí? Y por lo tanto tenía que estar en el espacio de lo doméstico, tenía que encargarse de las cuestiones de la casa, de la familia, etc. Y pasar a la arena pública, ¿sí? Y sin embargo, esto en la década de los 40, Simone de Beauvoir se la lee en el feminismo recién entrado los 60, ¿sí? Y después se va a discutir con Simone de Beauvoir a partir de los 70 para adelante. Pero esa primera aproximación de la diferencia sexual binaria, ¿sí? Donde el sexo sería lo biológico y el género lo cultural, va a tener una vuelta de tuerca. Y esa vuelta de tuerca estaba asociada con que esta formación política del género, ¿sí? Se va a dar en el marco del paradigma científico de la identidad de género. Lisa y llanamente, ¿qué significa el paradigma científico del género o de la identidad de género? Es básicamente el invento por parte de la medicina del concepto de género. Paradójicamente, el concepto de género no lo inventa el movimiento feminista ni el movimiento de mujeres, sino que lo inventa la medicina, ¿sí? Y esto viene de la mano de las producciones científicas, especialmente que se van a dar en Estados Unidos a partir de la década de los 40, con todo un continuo de prácticas y de lecturas acerca de la somática sexual, de la psicopatología del siglo XIX, autores como por ejemplo Krafft Ebing, que tenía era el manual moderno sobre los trastornos de la identidad sexual, las primeras intervenciones quirúrgicas, entre comillas, de cambio de sexo que se van a dar en la década de los 20, ¿sí? O el surgimiento de la endocrinología y el acceso a las hormonas para el cambio corporal. Pero este paradigma científico de la identidad de género, donde el movimiento feminista se va a ver inmerso, ¿sí? va a funcionar de la siguiente manera. La ciencia, a partir de los 40, va a decir: yo puedo hacer hombres y hacer mujeres. Es decir, puedo construir un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer. ¿Y cómo construye un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer? A partir de estas tecnologías de sexo, es decir, a partir de estas tecnologías que me va a brindar la ciencia médica, ¿sí? Las hormonas, las intervenciones quirúrgicas, el consumo las investigaciones en la endocrinología. Tal es así que uno de los médicos, que es el que inventa la noción de género, que es Stoller, en la década de los 60, a partir de sus investigaciones con niños y niñas que expresaban un género que no estaba asociado con el sexo que se le había inscripto, ¿sí? Entonces él va a decir, en su tratado más famoso, va a decir que en realidad la biología no importa para la construcción del género, sino que el género tiene que ver con los roles, ¿sí? Sociales. Una década antes, en los 40, John Money, ¿sí? Que es un endocrinólogo, un psicoendocrinólogo, que trabaja también en temas de investigación de personas intersexuales, es decir, personas que nacen con una genitalidad o una constitución corporal diferente a la norma, ¿sí? No me quiero entrar en detalle en esto, pero que para la medicina clásica las personas o los cuerpos intersexuales son aquellos cuerpos, entre comillas, ambiguos, es decir, que no se pueden identificar como varones y mujeres. John Money va a establecer, a partir de estas investigaciones con personas intersexuales, la categoría o los famosos, o lo que se denomina hoy por hoy, los protocolos de asignación de sexo, ¿sí? Esta idea de poder hacer varón o mujer cuando ese cuerpo presenta una malformación genital, entre comillas, o presenta una una imposibilidad del médico para decir es nene o es nena, ¿no? Este protocolo de Money, que se sigue aplicando hoy por hoy en los hospitales, de hecho, insisto, quienes tenemos el privilegio de encarnar el cuerpo normativo es porque entendemos
que hemos pasado con éxito estos protocolos de asignación de sexo. ¿Y cómo funcionaba? Lisa y llanamente era: un cuerpo iba a ser clasificado como varón en tanto y en cuanto tuviera un pene, pero ese pene fuera de la medida normal. Un cuerpo iba a ser clasificado como mujer en tanto y en cuanto poseyera una vagina normal. Ahora, todos aquellos cuerpos que no estaban dentro de lo que se ha denominado la falometría, digamos, era intervenido quirúrgicamente, era modificado, ¿sí? Era normalizado. Claro, y ahí es donde emerge, digamos, esta separación clara entre sexo y género, porque John Money lo que decía era: yo puedo construir varones y mujeres sin importar el sexo anatómico, ¿sí? Sin importar la biología. Pero lo que escondía ese discurso, que para el feminismo de aquel entonces, de los 70, fue una apuesta política, porque permitió justamente dar una discusión cultural a partir de la idea de género, pensando el género como construcción cultural y el sexo como biología o naturaleza, escondía algo que después va a ser criticado por los movimientos feministas antiesencialistas o despatologizadores, que es justamente esta idea de que lo que Money interpretaba era que aquellos cuerpos que no respondieran a esa norma pene-vagina, digamos, eran cuerpos enfermos, patológicos. De ahí surge que el transexualismo es una enfermedad, de ahí surgen estos diagnósticos de la disforia de género o del síndrome de Harry Benjamin. Harry Benjamin, un endocrinólogo que clasifica los mecanismos por los cuales una persona trans es señalada como un sujeto enfermo o patológico. Y por lo tanto, eran enfermos y patológicos todos aquellos cuerpos, ¿sí?, que expresaran un género que no se correspondía con el sexo biológico. Porque el problema de esta separación binaria sexo-género era que el género tenía que estar en conexión o en coherencia con el sexo. Es decir, cuando Money dice yo puedo hacer varones y mujeres, claro, puede hacer varones y mujeres copiando al original. ¿Y quién es el original? El cuerpo biológicamente constituido. Es decir, yo puedo reconstruir una vagina quirúrgicamente o puedo reconstruir un pene. Y esa reconstrucción es lo que va a darle inteligibilidad, identidad a ese cuerpo como género. Pero siempre que haya una coherencia con el sexo. Y eso es lo que se va a empezar a criticar a partir de los 80, 90. Que es justamente, si antes, digamos, se criticaba el esencialismo biológico, ¿sí?, como lo hacía Simone de Beauvoir, ahora lo que se va a criticar es que con estas posturas que podríamos llamar de constructivismo social, ¿sí?, va a decir, bueno, antes era la biología el destino, ahora lo que va a ser en realidad el destino es la cultura. Entonces emerge toda una literatura y un movimiento feminista y un movimiento trans que va a poner en cuestión cómo asumimos la diferencia sexual. De manera tal que el sexo está tan construido culturalmente como el propio género, ¿sí? Y se va a empezar a plantear la idea de género como un patrón normativo, es decir, la idea de que género no es algo que tiene una sustancia en sí misma, sino que nosotros interpretamos el género cotidianamente a partir de lo que se espera de nosotros, ¿sí? Es decir, la idea de ser mujer o de ser varón va a estar en función de cómo nosotros expresemos ese género, con la vestimenta, con el modo de hablar. Y el sexo natural, entre comillas, va a funcionar ahí en realidad como un ideal regulatorio, algo que le va a dar, digamos, una legitimidad a esa idea de sexo, de género humano, digamos. Pero en realidad, digamos, la discusión que se va a dar a partir de los 90 es una discusión más que de diferencia sexo-género, es una discusión de naturaleza-cultura, ¿sí? Es decir, no es posible pensar un cuerpo sexuado antes de que entre en la cultura, porque ya está atravesado por un lenguaje, ¿sí?
Toda esta suerte de rápido repaso genealógico de la categoría de género es para un poco introducir, digamos, a esta ruptura que posibilita la ley de identidad de género. Entonces, en ese gráfico, en esa pirámide, ¿sí? Es una pirámide que corresponde a una activista trans norteamericana, donde ella intenta pensar políticamente, digamos, ¿para qué existe el género y por qué existe el género? Que el género está, sabemos todos que está, digamos, ¿sí? El género, como el poder, no es algo que se declara en abstracto, ¿sí? De hecho, preguntémonos si nuestro género condiciona el acceso a nuestro trabajo, si nuestro género condiciona el acceso a la salud, si el género que yo tengo es, digamos, tiene el mismo tratamiento que el género que tiene otra persona en un ámbito de equidad, por ejemplo, ¿sí? Y al mismo tiempo pensemos que una mirada restrictiva de género, ¿sí?, supone también una mirada restrictiva de la democracia. ¿Sí? Cuanto más sostengamos un valor esencialista del género, menos posibilidades democráticas de la diversidad van a existir y por lo tanto menos acceso a derechos. Entonces lo que hace Kate Bornstein es pensar la metáfora de la pirámide alimentaria, ¿sí? La pirámide alimentaria, ¿qué dice? Digamos que hay una distribución de alimentos que son buenos para consumir en determinadas cantidades, ¿no? Pero que uno necesita el alimento para consumir. Las grasas siempre están arriba porque son las que nos hacen mal, digamos, y abajo están las verduras, las carnes, etc. Kate Bornstein lo que va a pensar lúdicamente es que el género funciona como un ordenador social y que en la pirámide se plantea el sexo verdadero o el género que encarna, digamos, lo que ella va a decir, el mayor poder, es decir, la mayor posibilidad de acceso a recursos. ¿Y quién encarnaría ese género ideal? Porque claramente nadie encarna ese género ideal. Es decir, claramente sería el varón blanco, clase alta, moderadamente musculoso, tradicional, heterosexual, moderado políticamente, digamos, una cierta clase media, blanco, católico, protestante, digamos. Claro. Y abajo se van a ir sumando, digamos, la dispersión de géneros, ¿sí? Donde creo que todos nos podríamos encontrar sobre esa base de las pirámides. Y lo que a mí me interesa de ese dibujo un poco sintetiza esto, digamos. ¿Por qué existe el género? Porque el género existe para ordenar las clases sociales. El género existe porque es una relación social y es una relación de poder. Y cuanto más nos acercamos a la base, nuestro género se vuelve cada vez menos real, porque nos alejamos del cuerpo y del género verdadero o del género, digamos, que tiene mayor poder. No es mayor poder en términos de yo tengo el poder, digamos, porque desde Foucault sabemos que el poder no lo detentamos, sino que circula, sino es la posibilidad de acceso a recursos, es decir, a más derechos, a posibilidades de crédito, a posibilidades de voto, de derechos económicos, etc. Y esto lo quiero, digamos, traer para pensar la ley de identidad de género antes de su sanción. Es decir, las personas que no se correspondían con ese sexo ideal regulatorio eran irreales, digamos. Una persona que no se correspondía con su sexo genital no era una verdadera mujer, no era un verdadero hombre. Me voy a pasar a la segunda para no. Esto, si quieren, después un poco también pensar esta dinámica que la ley de identidad de género se inscribe en un mapa global donde de los 72 países que hoy por hoy actualmente permiten la rectificación del nombre, digamos, en sus registros, 32 países exigen un tratamiento psiquiátrico. ¿Sí? Lo rojo, lo azul y lo verde es aquellos países que
insisto, digamos, donde el ideal normativo de género no está asociado a informes psiquiátricos, que ahora lo vamos a ver en profundidad. Y esto también lo traigo para pensar en el contexto global. 2.115 crímenes hacia personas por su identidad de género se consignaron entre el 2003, 2008 y 2015. Fíjense en ustedes, 1.654 en América Latina y Caribe. ¿Sí? Cifras que pueden ser altas, a pesar de que Argentina tiene la ley de identidad de género, y otras cifras que no están ahí. Eso demuestra que aún así, digamos, aun cuando uno pueda desarmar, digamos, este esencialismo biológico o este patrón normativo, la violencia de género sigue existiendo. Y eso son solo las cifras que las organizaciones pudieron dar. Porque claramente Argentina no cuenta con cifras, por ejemplo, ¿no?, estadísticas sobre asesinatos hacia personas por su identidad de género. Y uno podría decir, y esto es en el marco, digamos, de mi tesis, digamos, con lo cual esto lo pueden tomar como pinza, digamos, es mi opinión, digamos, personal, pero uno podría pensar en 3 regímenes, ¿sí?, que a nivel mundial, digamos, o uno puede rastrear a nivel global. En Argentina se sucedió un primer momento, que era el momento que yo llamo un régimen negador, ¿sí? Un régimen negador del derecho a las personas a intervenir, a que puedan intervenir sus cuerpos quirúrgicamente, a partir de intervenciones quirúrgicas de afirmación de género, o la posibilidad del cambio registral en sus nombres. Un régimen en el cual, insisto, si bien no estaba prohibido, había una ley, que era la Ley de Ejercicio de la Medicina, que ordenaba que una persona podía, entre comillas, mudar su sexo solo con autorización judicial. Con lo cual las personas tenían que sí o sí iniciar un trámite judicial. Esa judicialización, ¿sí?, suponía el activar dispositivos de violencia, ¿sí?, en función de estos esquemas que yo muy rápidamente tracé al comienzo, de cómo se piensa, digamos, nuestro sexo y nuestro género. Entonces, ese primer régimen negador tenía un patrón teórico, un marco teórico que se sustentaba en este determinismo biológico. Entonces, ¿qué decían las principales sentencias, digamos? Decían, el derecho no puede modificar aquello que la naturaleza concedió, o el derecho no puede modificar aquello que Dios hizo, ¿sí? Y el derecho no puede, digamos, permitirle a una mujer o a un varón una amputación genital. Es decir, el resguardo del Estado respecto de algunas partes de nuestro cuerpo estaban vedadas, ¿sí?, solo por un criterio de normalización. Y ahí fíjense en ustedes cómo funciona el sexo como ideal regulatorio. Porque el sexo funciona como una ficción. El sexo nos hace dar cuenta que nuestro cuerpo está todo el tiempo fragmentado, ¿sí?, que hay partes que tienen más relevancia frente al Estado y partes que tienen menos relevancia frente al Estado, ¿sí?, y que de las cuales uno puede disponer y otras que no. O sea, uno se puede hacer una cirugía estética de nariz, por ejemplo, y uno no inicia un juicio, o no iniciaba un juicio en aquel momento. O una mujer quería agrandarse sus pechos y no tenía que ir a un juez y pedírselo, salvo que su obra social no le quisiera, o prepaga no le quisiera cubrir la operación. Pero en principio no. Ahora, una persona que quería y precisaba por ejemplo, una intervención de afirmación de género, justamente para afirmar su género femenino o masculino, varones trans o mujeres trans, necesitaba sí o sí iniciar un juicio, con todo lo que eso implica: pagar a un estudio jurídico, tener los recursos para ir a una organización LGBT, ¿sí? Y con el desgaste que eso significa, digamos, juicios que han durado 10 años en Argentina. 10 años. Pero en ese primer régimen negador
a mí lo que me interesa es ver el modelo sobre el cual se legitimaba esa exclusión. Y era un modelo claramente de determinismo biológico, ¿sí? Y ahí puse, ¿no?, el derecho como legitimador de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, otra vez, esa idea de naturaleza-cultura, se sostenía sobre este criterio de que habían cuerpos que, bueno, naciste trans, entre comillas, tenés que jorobarte. Es tu responsabilidad, porque vos elegiste eso. Yo, Poder Judicial, no puedo hacer nada. Dios te hizo así y vos estás contraviniendo la naturaleza. Entonces tenés que asumir la responsabilidad de esa contravención. Y es algo que todo el tiempo los movimientos de diversidad sexual nos enfrentamos respecto a la justicia. La primera explicación que el Poder Judicial hace respecto de las prácticas discriminatorias en materia de diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género, desde una clave claramente conservadora, es hablar de la naturaleza, ¿sí? Es decir, aquella víctima de una discriminación tiene que normalizarse, ¿sí? O, digamos, directamente, no seguir con ese reclamo. ¿Por qué? Porque hay un marco de lo natural que no puede ser disponible. Y eso es lo que ocurría en ese primer régimen negador. Digamos, y esto se da a partir de los años, en Argentina se da en 1989, digamos, a partir de ahí. Y de nuevo hay un subrégimen, o yo llamo un subrégimen dentro de ese régimen negador, que es el régimen rehabilitador o de autorizaciones, donde el Poder Judicial de a poco empieza a permitir autorizaciones de cambio, entre comillas, de sexo, ¿sí? Y las va a empezar a permitir desde una perspectiva patologizadora, ¿sí? Ya no va a prohibirlas, le va a decir a la persona, yo te permito que vos puedas cambiar tu DNI, ¿sí?, siempre y cuando te operes primero. Otra vez, mantener el sistema binario sexo-género en coherencia, ¿no? El marco de derechos eran los derechos personalísimos. Esta idea de pensar que esto tenía que ver con un derecho individual de la persona, ¿sí?, que esto hacía a la persona el cambio de nombre, que en principio era indisponible, pero como tenía que ver con la identidad, entonces vamos a permitirle a la persona ese cambio de nombre, pero siempre y cuando responda al paradigma patologizador, ¿sí?, que ahora después lo voy a plantear un poco. Y ahí se funcionaba, insisto, el paradigma científico de esta identidad nuclear, es decir, un paradigma donde, como funcionaba esta idea de poder hacer mujer y varón, ¿sí?, uno podía ser mujeres y varones en tanto y en cuanto respete el sexo normal. Entonces, una persona que solo quería rectificar su DNI no podía hacerlo, tenía que operarse primero. Y obviamente no todas las personas se quieren operar para encarnar su identidad, digamos, ¿no? Y finalmente, la ley de identidad de género, y eso fue nuestra batalla cultural, y por eso una real gesta, digamos, fue trabajar desde un modelo de derechos humanos. Y otra vez, ¿qué es lo que había que poner en discusión o tensar? Las violaciones a los derechos humanos de las personas travestis trans, ¿sí?, como grupo socialmente o históricamente lesionado en estos derechos, y de todas aquellas personas que no podían afirmar su género en libertad, digamos. Ese marco de reconocimiento de derechos humanos, y la ley de identidad de género fue incluso mucho más que lo que hasta ese entonces, digamos, en el sistema internacional de los derechos humanos se pensaba en estas cuestiones de orientación sexual e identidad de género. De hecho, Argentina hoy por hoy está conceptualizada como el país que tiene la mejor práctica en derechos humanos, no solamente por la ley de identidad de género, por el matrimonio igualitario, ¿sí?, por la ley de fertilización asistida, por la primera ley de cupo laboral hacia personas travesti y trans, que es única, creo yo, en el mundo. ¿Qué significa ese marco de reconocimiento de derechos? Sostener la autonomía decisional,
¿sí? Es decir, que la persona pueda elegir, digamos, cómo encarnar su género. Y dos cuestiones que son centrales, la despatologización y la despsiquiatrización. Es decir, esto que John Money había establecido como protocolos de asignación de sexo, no seguir sosteniendo el patrón de la enfermedad o del transexualismo genuino, o del transexualismo o de la disforia de género, ¿sí? El reconocimiento de la identidad de género afirmada como un derecho humano y sostener el valor crítico de la diferencia, ¿sí? Y esto es algo muy puntual que el colectivo trans, y yo me acuerdo de las tardes de hablar con Loana, esta idea de sostener el valor de la diferencia de ser travesti como categoría política, aun cuando la ley registral no reconozca, digamos, la identidad travesti transexual, ¿no? Pero eso sería, digamos, en forma global un pantallazo de cómo fue cambiando, digamos, o modificándose la identidad de género como derecho. Como decía antes, el proceso de activismo político supuso, digamos, tres actores fundamentales. Estas eran cartelerías que nosotros hacíamos para mantener la campaña durante todo el 2012. Y de acá yo sí me quiero detener con la cuestión del movimiento transfeminista. El movimiento transfeminista me parece que es una perspectiva que tenemos que empezar a aplicar quienes nos dedicamos al activismo de la antiviolencia y de la no discriminación. Una perspectiva transfeminista supone conectar dos agendas, las agendas de los movimientos feministas y las agendas de los movimientos de personas, los movimientos trans travestis. Y si ustedes piensan, digamos, hay una conexión muy fuerte, una que es la cuestión de la autonomía corporal. Una de las agendas fundamentales de los movimientos de mujeres es el derecho a la autonomía del cuerpo. Pensemos en el aborto. Esa autonomía corporal es lo que sostuvo el movimiento travesti trans en Argentina para fortalecer y legitimar su reclamo. Pasamos de la mano de un poder criminal o criminalizado encarnado en la policía a un poder médico que nos patologizaba. Los homosexuales éramos sodomitas, ¿sí? O uranistas, ¿sí? Las personas trans eran mujeres encerradas en un cuerpo equivocado o tenían disforia de género. Lo que permite la autonomía es justamente romper esos dos poderes, ¿no? El poder de la criminalización y el poder de la patologización. Y otra cuestión vinculada con esta intersección es justamente pensar la cuestión de la patología. Digamos, la idea de la patología no es algo propio de los movimientos o de cómo el discurso médico de fines del siglo XVIII y XIX construye la subjetividad travesti, sino que pensemos cómo cuando Lim de Gouges, esa ilustrada, dijo: los derechos del hombre y del ciudadano se quedaron cortos porque no incluyen a las mujeres, ¿no? Lo que decía la doctora. El contrato social nació excluyendo a las mujeres directamente. Digamos, las mujeres, los negros, digamos, las personas indígenas, no somos parte del contrato social, ¿no? ¿Y cómo se excluye al otro? Se lo excluye señalándolo como el anormal, el defectuoso, ¿sí? El enfermo. Digo, con lo cual la ideología de lo patológico nos atraviesa a todos aquellos que no somos o no respondemos a ese ideal normativo, ¿sí? Y otra perla, digamos, fue el Poder Judicial. Digamos, cómo nosotros ingresamos al Poder Judicial demandas de contenido revolucionario. Esto es, demandas que ponían en tensión cómo el discurso jurídico hasta ese entonces, pensemos en esos dos regímenes que yo decía, el negador y el de autorizaciones, cómo nosotros pensamos y decíamos: no, esta persona no se va a someter a una pericia médica, ¿sí? O esta persona no va a traer testigos para que digan cómo es ser mujer o cómo es ser varón. Porque un proceso judicial lo que obligaba era que uno tenía que demostrar ser mujer o ser varón. Entonces yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿cómo demuestran que son mujeres o son varones? ¿Dónde ancla la diferencia sexual? ¿Cuál es el indicador de nuestro cuerpo?
La frenología del siglo XIX, digamos, fracasó cuando sostenía que el cráneo del varón era más grande que el de la mujer. Hasta que apareció un cráneo que correspondía a una mujer más grande que el de varón. Y tuvo que cambiar el paradigma. Digo, otra vez, ¿no? Una mirada restrictiva de género supone una mirada restrictiva de la democracia. Entonces, lo que ocurría con el Poder Judicial, nuestras demandas, por ejemplo, nosotros escribíamos demandas donde no citábamos autores clásicos, ¿sí?, que trabajaban estos temas, como por ejemplo, no sé, Cesarego, Hoff, porque esos autores, en el fondo, tenían un discurso patologizante. Ellos decían, las personas transexuales son personas enfermas que necesitan, digamos, el cambio de nombre para darles o redimir esa identidad. ¿Qué hacíamos nosotros? Citábamos autores y autoras trans. Y yo me acuerdo que una vez, insisto con Loana, digamos, que no la puedo dejar de mencionar, digamos, Loana una vez le dijo al juez, cuando ella inició su demanda, dijo, bueno, perfecto, ¿usted me va a mandar a un peritaje? Bueno, yo le exijo que los peritos que me van a escrutinar me muestren sus títulos de formación de género. Y si no hay, bueno, yo voy a elegir mis peritos. Claro, porque ¿cuáles eran las pericias? Eran 3. Antropomórfica, o sea, vos tenías que ir al cuerpo médico forense, tenías que desnudarte, mostrar tu genitalidad, tenías que hacerte estudios endocrinológicos para que tus cromosomas den de acuerdo al sexo biológico. ¿Sí? Digo, toda una serie de pericias que son lesivas a los derechos humanos. Digamos, hoy por hoy, ya lo dijo el informe del relator Méndez, digamos, contra la tortura, digamos, eso es una forma de maltrato. Por eso en estos países donde el requisito psiquiátrico, eso es violencia de género. O sea, la violencia de género no es solamente la violencia de un varón hacia una mujer, digamos. Hay todo un sistema que sostiene esa violencia. Y nosotros hemos tenido relativo éxito. Bueno, nosotros logramos modificar entonces estas lecturas respecto del género y finalmente logramos la sanción de esta ley que es revolucionaria y emblemática a nivel mundial, que hoy debo decir que la que nos supera es Malta. Pero bueno, eso después si quieren se los cuento. Pero en principio Argentina llevaba la cabecera en este acceso a derechos. El artículo 1 establece, que para mí es medular, ¿no? Es decir, cómo pensar el derecho a la identidad de género o a la afirmación de género. Y hay 3 dimensiones claras, ¿sí? Una que tiene que ver con el reconocimiento y que está asociado al trato digno, que es el nombre que nosotros pusimos, ¿no? Otro que es el libre desarrollo, que está asociado a la salud, y la identificación, que está asociada meramente a lo registral, ¿sí? Esas son las 3 dinámicas que, a mi entender, digamos, es como hoy por hoy nuestro dispositivo legal se concreta el derecho a la identidad de género. Ahora los vamos a ver los 3, digamos. Sí, no quiero dejar de mencionar el principio de interpretación, ¿sí? El artículo 13 es importante por 2 cosas. Una, porque establece esto que yo les dije, que pensar el derecho a la identidad como un derecho humano, ¿sí? Antes, digamos, en Argentina, el primer proyecto de ley de identidad de género no se llamaba Ley de Identidad de Género. Estoy hablando de los 90. El primer proyecto de ley se llamaba Ley para Personas Transexuales, ¿sí? Digo, de ahí al 2000, cuando empezamos a trabajar sobre la noción de identidad de género, pasó un montón de tiempo y pasó un montón de, digamos, de debates políticos alrededor de si hablar de derechos de personas transexuales o hablar de identidad de género, ¿sí? Pensemos la irrupción de los derechos humanos o de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el 94 en Argentina, y pensemos sobre todo en los movimientos de madres y abuelas, ¿no? Digo, ahí estaba muy anclada la noción de identidad. El movimiento trans feminista
tomó esa lucha de madres para pensar la importancia de la identidad. Pero claro, no anclada en lo biológico, como sostiene el movimiento de madres y abuelas, sino anclada en el reconocimiento autónomo, ¿sí? Entonces, este artículo 13, que a veces se olvida, porque a mí me parece que cuando uno tiene que disputar el cumplimiento de esta ley, tiene que reforzar esto. Uno ubica esto, el derecho humano a la identidad de género. Y segundo, ¿cuál es el mecanismo de interpretación? Es decir, no se puede ser menos, o sea, no se puede desvalorizar la ley con interpretaciones restrictivas, ¿sí? Se tiene que ir por, digamos, el principio es el principio pro persona, ¿sí? Toda interpretación tiene que ser siempre a favor del cumplimiento de la ley de identidad de género. Y esto era esencial, porque nosotros veníamos de la experiencia del matrimonio igualitario, donde muchos registradores y registradoras oponían la objeción de conciencia. Y no queríamos que eso ocurra, sobre todo con los médicos, ¿sí? Entonces, nosotros en un proyecto particular del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género hicimos toda una redacción sobre la objeción de conciencia, pero bueno, eso se tuvo que negociar y quedó este artículo, este principio de interpretación. El primer punto, entonces, el reconocimiento de la identidad de género. El fundamento jurídico de este reconocimiento tiene que ver con la libre personalidad jurídica, ¿sí? Un concepto que proviene del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Esto que en las jornadas decía Karen Atala respecto de la discusión que se está dando ahora en Chile. Como ellos ahora están dando la disputa por una ley de identidad de género similar a la Argentina, a partir del argumento que dan los tratados internacionales de derechos humanos asociados a la personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, el reconocimiento, digamos, esta primera expresión está asociada con la personalidad jurídica. Básicamente, ¿qué significa esto? El deber de respetar, ¿sí? Y valorar la identidad de género tal como cada persona la expresa o la afirma. Eso supone la obligación por parte del Estado, pero también la obligación de la sociedad y de sus instituciones de no discriminar, no patologizar, no tener criterios rehabilitadores, no criminalizar, ¿sí? Pensemos en estos conceptos en claves más complejas, digamos. Ya hoy por hoy los edictos policiales no están vigentes, pero hay formas más solapadas de criminalización. Cuando un médico te dice, bueno, está bien, yo sé que hay una ley de identidad de género, pero necesito el informe de tu psiquiatra, así a mí me da seguridad. Bueno, esa exigencia de informe psiquiátrico, eso es criminalizar. Digamos. Voy un poco más rápido. El otro punto es el libre desarrollo personal. Y este es clave, es el artículo 11, es el que habla del acceso a la salud integral, ¿sí? Y esto es clave ¿por qué? Porque nosotros no podemos entender la dimensión del derecho a la identidad de género sin la dimensión del acceso a la salud, ¿sí? Insisto, uno puede afirmar su género solo a partir de pedir ser nombrado o nombrada con su nombre de pila, pero muchas veces hay personas que necesitan intervenir su cuerpo. Lo hacemos todo el tiempo nosotros, sin darnos cuenta. Desde cuando nos levantamos y nos maquillamos, eso es una intervención corporal de género. Desde que nos peinamos, desde que elegimos qué prenda utilizar para que se nos reconozca en la calle como mujeres o varones, eso es una intervención corporal. Lo que pasa es que, insisto, el valor patológico que pesaba sobre las corporalidades trans era decir, bueno, para ser trans necesitas operarte, ¿no? Como que ese era el destino para que a vos se te identifique en un género. Pero para operarse tenías que pasar por todos estos sistemas patológicos. Lo que establece el artículo 11 es la elección de acceso a la salud integral permanente de aquellas personas que desean, ¿sí?, intervenciones de afirmación de género, que pueden ser acceso a hormonas como intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que en la disciplina, digamos, en los discursos clásicos del derecho y la medicina eran los cambios de sexo. Pero acá no se habla de cambio de sexo, acá se habla de afirmación de género. Porque la persona no cambia su sexo, la persona afirma su género. Como todos nosotros afirmamos nuestro género, cuando nos vestimos o la forma de hablar, ¿no?
o mismo mujeres que no necesariamente, digamos, mujeres biológicas que afirman su género luego de pasar por una ablación mamaria, por algún problema oncológico, y piden una reconstrucción mamaria, porque eso fortalece su identidad de género. Y eso se ve como normal, porque lo que está ahí puesto es el cuerpo de la mujer estandarizado, entonces, y esto es un modelo de atención sanitaria antipatologizador, es decir, la persona hoy va a su obra social, a su prepaga, al sistema público de salud, y lo que pide es: quiero hacerme tal intervención quirúrgica o necesito tal acceso a hormonas, digamos. Y no se le puede exigir informes psiquiátricos ni psicodiagnósticos, eso es ilegal. El trámite en una obra social tiene que ser un trámite o de una prepaga, un trámite común, como cualquier persona necesita de alguna intervención o de alguna práctica médica. Y había algo más que quería decir y ahora se me fue. Esto que es importante. Cuando el movimiento trans pide la despatologización como bandera política, no está pidiendo la desmedicalización. Porque lo que nos costaba hacerle entender a los legisladores y a las legisladoras era que despatologizar no significa sacar a las personas del sistema médico. Al contrario, digamos, la violencia de los derechos humanos de las personas trans era justamente haber sido excluida históricamente de los sistemas básicos de salud, porque te trataban como varón o te trataban como mujer, y los médicos no tenían idea de, como decía Diana Zacayán, vos vas a un médico y no saben cómo tratar un cuerpo travesti, digamos. Entonces, la atención sanitaria tiene que ver con acceso a la salud, digamos, y donde el problema no es la identidad de género, son los problemas de salud que cualquier persona tiene, digamos. Bueno, ahí está el decreto 9037, que es el decreto que nos costó un montón conseguir, que finalmente fue en el año 2015, que es el que regula las prácticas médicas y dice que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales integran el programa médico obligatorio, ¿sí? Esto fue una lucha ardua porque lo que se jugaba ahí también eran las corporaciones médicas. Hoy les puedo contar infinidad de casos de los argumentos que utilizan las empresas de medicina prepaga para no cumplir la ley de identidad de género. Uno, por ejemplo, ahora dicen, OSDE lo dice esto, vos tenés, la transexualidad es una preexistencia. Sí. O sea, vos tenés que inscribirte y decir que sos travesti. Pero esto no es nuevo, digo, las corporaciones médicas siempre. Y el problema que nos encontramos, el problema político, es que la Superintendencia de Servicios de Salud está, digamos, avalando ese tema. Entonces exige que las personas trans en los sistemas prepagos paguen un plus. Pero eso no es con las personas trans, las personas con HIV también pagan un plus. Y ahí está también el tema de la medicina. Y ahí hay que sumar la agenda anticapitalista. Sí, digamos, otra vez somos parte, digamos, de la maquinaria explotadora, digamos. Y ahí solo mencioné algunos informes que, el informe del relator especial, que tiene dos, uno de 2013, 2016, que habla de la eliminación de actitudes propicias a la patologización, los principios de Yogyakarta, que sostienen, si bien no son derecho internacional, digamos, nos sirve como fundamento para sostener la despatologización, el informe temático del Consejo de Europa en el 2010, que nos sirvió para sostener que el diagnóstico médico es un obstáculo al derecho a la salud. Pero bueno, todo eso son documentos. Entonces tenemos por un lado la patologización, que fue derribada con la ley de identidad de género, ¿sí? Una patologización que limita la autonomía, que refuerza los límites entre formas saludables y patológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la despatologización, que supone el disfrute del más alto nivel de la salud, la medicalización asistida como usuarios del sistema de salud. Ahora me voy a adelantar para... Esta es la campaña internacional de Stop Trans Pathologization, una campaña que a nivel global
intenta retirar de las dos nomenclaturas internacionales, que son las que en Argentina se solían aplicar, que era el diagnóstico, el DSM-5 ahora, de la Asociación Psiquiatra Americana, que era el diagnóstico en salud mental, y de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con, nunca me acuerdo el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esas dos nomenclaturas internacionales eran las que los jueces y las juezas utilizaban para justificar los peritajes médicos, y que hoy se siguen utilizando. Y esas clasificaciones internacionales son las que consagraron el paradigma patológico que instauró en el siglo XVIII Harry Benjamin cuando diagnosticó el transexualismo como una disforia de género. Eso se agregó. El DSM-4 surge en 1980 y esa clasificación de Harry Benjamin se agrega al DSM-4 en el 85. A partir de ahí es el mapa sobre el cual esos 32 países justifican los informes psiquiátricos. Hasta incluso España, digamos. Y esto es una campaña global, digamos. Y el otro punto es la rectificación registral, ¿sí? La rectificación registral tiene que ver con dos cuestiones: la identificación por un lado y la cuestión registral, meramente. O sea, hoy por hoy las personas pueden ir a sus registros civiles y solicitar rectificación del sexo y del nombre por su propia voluntad, digamos. Se completa una planilla y ya está. Digamos. Tarda lo que tarda, digamos, una rectificación. Las partidas de nacimiento originales no se pueden claramente destruir. Eso es algo que nosotros aprendimos, porque nuestro proyecto inicial era, habíamos dicho, en un ataque así de ímpetu, hay que quemar las partidas originales. Y claro, después nos enseñaron que las partidas van una atrás de la otra. Entonces, si quemamos una, quemamos el de otra persona. Entonces, lo que se hacen son anularse las partidas originales, se congelan, digamos, y se redacta una nueva. Y lo que se modifica es el sexo de la persona y el nombre, nada más. El DNI se mantiene, las huellas dactilares se mantienen. Eso tuvimos que dar, digamos, sostener esa discusión y decir: acá no hay inseguridad jurídica, digamos, porque el sistema dactilar nuestro, el de Busevich, es claramente, digamos, no permite ningún fraude a la ley penal, civil, etcétera. Las huellas digitales ya bastan para acreditar una identidad. Entonces, ¿a partir de qué edad? Sí, ahora eso vamos. Y ahí es donde yo decía, ¿no? De genitalización y de judicialización. Voy un poco más rápido. No. Bueno, esto es solo personas extranjeras. También la ley contempla que personas con residencia permanente puedan rectificar sus datos con algunos requisitos. Esto sí es restrictivo, por ejemplo. Esta resolución que sacó la Dirección Nacional de Migraciones y el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, es restrictivo porque lo que hace es solamente a las personas extranjeras con residencia permanente le permiten el cambio, y sin embargo las personas, digamos, no habría ningún tipo de, digamos, de criterio razonable por el cual las personas con residencia, con precarias, no pudieran hacerlo, con residencias temporarias tampoco. Pero bueno, eso no podemos discutir. El artículo 2 es otro importante, porque habla del concepto de identidad de género en esta clave antiesencialista que yo mencioné al principio. Se habla del género como, que define la identidad de género como la vivencia personal e íntima del género, tal como cada persona la siente, que puede o no corresponder con su sexo o con su género, ¿sí?, atribuido al nacer, que está vinculado o no con la forma de vestir, la forma de hablar. ¿Sí? Ese artículo 2 tiene su fuente en los principios de Yogyakarta. Es la primera ley a nivel internacional que toma textualmente un concepto de los principios de Yogyakarta, que son los principios de derechos humanos en clave de orientación sexual e identidad de género, que un grupo de expertos y expertas dieron allá en Yogyakarta, en la India. ¿Sí? Y algunas notas que yo hice como para entender esta idea es esta cuestión del hacer. Esto que Judith Butler decía: el género es algo performativo. No existe el género como sustancia.
El género son los actos que nosotros hacemos. La noción de identidad de género en nuestra ley refuerza eso. Es el género tal como cada persona la siente en su fuero íntimo, digamos. Y ahí sí entramos en el sistema de la ley en personas adultas y niños y niñas y adolescentes. Muy rápidamente. En las personas adultas el trato digno y en niños, niñas, el trato digno es el mismo. Si un niño o una niña en su colegio pide que se le respete su identidad de género, el colegio está obligado a hacerlo. Ese es el trato digno, artículo 12. Y la ley dice cómo hacer si el establecimiento dice, no puedo porque, no sé, el seguro escolar no me va a cubrir al niño con otro nombre. O el niño no tiene el cambio de DNI, por ejemplo. Bueno, la ley dice cómo hay que hacerlo. Hay que poner el apellido, hay que inicializar y hay que poner el nombre de DNI. Eso es algo que nosotros copiamos de una resolución que había logrado Diana Mafía en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue la primera que reconoció el derecho a la identidad de género de las personas trans en la legislatura, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay diferencias en respecto, por ejemplo, en la registración, es decir, el cambio en la partida de nacimiento. En los niños y en las niñas, si los dos padres están de acuerdo, van los dos padres al registro civil con un abogado del niño y rectifican la partida. También, ¿no? Desjudicializándola, despsiquiatrizándola. Eso es la clave. Ahora, si uno de los padres no está de acuerdo, ahí sí, digamos, el niño o niña puede judicializar. ¿Sí? En el caso de las terapias hormonales, lo mismo. En el caso de niños, niñas, las terapias hormonales por lo general son terapias ¿cómo se llaman? Que frenan, digamos, las enzimas o las terapias no sé, se me fue ahora el nombre. Pero no son las terapias que tienen las personas adultas, ¿sí? Sino que son inhibidores, digamos, de estrógeno, por ejemplo. Y en el caso de las cirugías, ¿sí? Ahí sí es el único caso donde se judicializa, con o sin consentimiento de los padres o tutores, digamos. Ahí sí se inicia un juicio. Nosotros pusimos que ese juicio tenga 60, digamos, dure no más de 60 días, digamos. Pero lo cierto es que hoy por hoy no hay casos de niños, niñas que se hayan intervenido. Porque la cirugía tampoco es algo que se obligue, digamos. Sí es importante y hay casos de niños, niñas trans que han rectificado sus datos registrales. Y en las personas adultas, bueno, es esto que dije anteriormente. Bueno, desjudicialización supuso ese modelo hacia un nuevo paradigma de justicia. Fíjense en ustedes, es la primera vez que una ley garantiza la justicia prescindiendo del sistema judicial. Y para mí eso es un logro político tremendo, porque hoy las personas trans no tienen o una persona que tiene una identidad de género no tiene que iniciar un juicio. El acceso a la justicia prescinde del sistema judicial. Y en todo caso el sistema judicial o la función de la justicia es acompañar en el proceso del incumplimiento de la ley la subjetividad de la persona. Y la despatologización, que es clave esto, es clave, digamos, es pasar de ser de ser un objeto del sistema médico y jurídico a ser un sujeto de derechos. Ya todos somos usuarios y usuarias del sistema de salud, digamos, no somos más un objeto de escrutinio de la medicina, ni tampoco un escrutinio del ejercicio judicial, digamos. Y ahí sí, bueno, la ley de salud mental en Argentina, que fue previa a la ley de identidad de género, que ya establecía que no se pueden hacer diagnósticos basados en la orientación sexual de las personas. Eso fue fundamental para nosotros sostener la despatologización, con todos esos informes que les mencioné anteriormente. Y por último, esta resolución del 2015 del Ministerio de Salud, que genera un marco interpretativo entre el nuevo Código Civil y la ley de identidad de género. Recordemos que el Código Civil establece que a partir de los 16 años los niños, niñas y adolescentes disponen de su cuerpo como si fueran personas adultas. Y eso modifica lo anterior que yo mostré, ¿no? De la ley de identidad, de las cuestiones de acceso a... solo se las menciono para que las puedan leer eventualmente, que les sirva, pero ya me estoy pasando de tiempo.
Y bueno, y un poco eso es, digamos, eso es todo. Y esta idea de que hoy las agendas de los movimientos de diversidad sexual y los movimientos de la agenda, digamos, de las alianzas con los movimientos travestis trans, ya pasa por el cumplimiento de la ley de identidad de género, pero también empezar a romper otros esquemas, como tiene que ver las cuestiones laborales y algo muy fundamental, que es el juicio por el transvesticidio de nuestra compañera Diana Mancay Zacayán, que falleció asesinada en su casa por su pareja hace 2 años, ¿no? Estamos esperando el juicio oral. Diana, digamos, fue la que impulsó la ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, la que obliga a la administración pública provincial a ocupar en un 1% a personas travestis, transexuales, transgénero, ¿no? Y esto es un poco una paradoja, ¿no? Las dos grandes referentes del movimiento travesti trans lamentablemente no pudieron llegar a vieja, digamos, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias.